Sí.
Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Me presento, no sé, asumo que ya están todos debido a la hora. Somos 12 personas. Me presento, soy Benjamín Cisarchi, el profe que van a tener ustedes en sistemas digitales. Debido a esta cuarentena que ahora se extendió, vamos a estar por este medio, no sé hasta cuándo. Eh, eh, si es por el bien de todos, esperemos que dure lo que tenga que durar. Así que nada, les voy a pedir sí colaboración por parte de ustedes, debido a que no es habitual esto para nosotros, no es habitual que estemos dando clases de esta manera por videoconferencia, pero bueno, nada, todas las sugerencias que tengan van a ser más que bienvenidas. Eh, yo soy de Junín, por lo general viajo a dar clases, y asumo que ya en el segundo cuatrimestre nos vamos a ver, ¿sí? Nos vamos a ver en persona. Nos vamos a estar viendo en persona. Por lo pronto estamos con la materia sistemas digitales. Eh, la idea es, supongo que ya tuvieron otras clases, pero vamos a estar interactuando por el chat. ¿Sí? Me gustaría que todos escriban en el chat, así me queda la asistencia a la clase, que escriban su nombre y si hay algo que no se escucha, no se entiende o algo, me lo digan. ¿Sí? Como ven atrás tengo un pizarrón porque hay cosas que creo que hay que explicarlas y me resultan mucho más cómodas en el pizarrón. Eh, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a tener clases a las 11:30 en el horario habitual, como estamos ahora conectados, y sí, les voy a estar pasando mi teléfono, ¿sí? Mi teléfono para que armen un grupo de WhatsApp por cualquier cosa. A veces las conexiones no sé qué tal funcionan, no sé cómo funcionan allá, pero por lo general tienden a saturarse o a cortarse, ¿sí? Y por ahí si tenemos que llegar a migrar por algún motivo, poder estar en contacto con un contacto rápido. ¿Sí? Vamos a estar trabajando con la plataforma, asumo que todos tienen acceso a la plataforma. Lo que sí les voy a pedir, se lo voy a recalcar un montón de veces, es que por favor pregunten. ¿Sí? Nosotros como docentes no tenemos manera de, de poder cambiar algo, poder cambiar la forma de explicar las cosas o de decir las cosas o de contarle lo que queremos que entiendan si ustedes no nos dicen que no se entiende. ¿Sí? Por eso les voy a insistir bastante con que pregunten en la plataforma. Yo todavía no tuve tiempo de ponerme a trabajar mucho con la plataforma, pero sí les voy a poner un foro, ¿sí? Para la práctica uno, para la práctica 2, práctica 3 y práctica 4 vamos a tener foro donde ustedes van a ir preguntando. ¿Por qué quiero que pregunten en el foro? Porque la pregunta de ustedes puede ser el disparador para otro compañero que creyó haber entendido y no entendió lo que estábamos haciendo, lo que estábamos viendo. Entonces siempre puede ser un disparador de otra cosa. Así que por ese motivo les pido que pregunten en el foro. Me pueden mandar un mensaje privado, les voy a colgar después mi mail bien y todo. Así que no tengo problema. Pregunten, pregunten, pregunten. Al contrario, nos molesta de los más hinchaquinotos a la hora de preguntar, no tienen excusas para preguntar. Vamos a tener las clases por videoconferencia, van a poder ver la videoconferencia de San Antonio de Areco si quieren. Y
nada, tienen la plataforma, tienen el mail, van a tener en mi teléfono WhatsApp. Trato de que las consultas no sean por WhatsApp. Voy a responder con la misma frecuencia una consulta por la plataforma en el foro que por WhatsApp, ¿sí? No, tratemos de que las consultas sean por el foro. De todos modos, les voy a pasar mi teléfono, arman un grupo de WhatsApp, entiendo que ustedes se conocen o la mayoría se conoce, y bueno, armen un grupo y estamos cualquier cosa en contacto. Como les decía, la materia es sistemas digitales, no sé si todos conocen cómo es el sistema universitario. Ustedes están en primer año, están arrancando. Saben todos cómo funciona el tema de parciales y el tema de finales. Sí, no, más o menos. Sí, no, más o menos. Sí, más o menos. Bien. Bueno, a ver, les comento así a modo de introducción, eh, así estamos todos y sabemos dónde estamos parados. Eh, Las materias por lo general, en el caso de sistemas digitales va a ser así, van a tener dos exámenes parciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir exámenes parciales? Son los mismos exámenes que ustedes tenían en el colegio, ¿sí? Examen durante, mientras vamos cursando y vamos resolviendo prácticas, vamos vamos a ir haciendo exámenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener dos exámenes. No sé cuánto se va a extender esta cuarentena, así que el examen será presencial si es que volvemos a vernos en clase presencial, y si no será a través de la plataforma, ¿sí? Será a través del Moodle. Pero vamos a tener dos exámenes que se llaman exámenes parciales, que ustedes van a tener que aprobar para después, una vez que se termine este cuatrimestre, puedan rendir el examen final. ¿Qué quiere decir? Que ustedes para aprobar la materia van a tener que rendir dos exámenes, ¿sí? Parciales, donde se les van a hacer preguntas de la práctica, y si aprueban esos dos exámenes, tienen lo que se llama regularizada la materia. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen, sí, aprobada la cursada de la materia. Pero no quiere decir que tengan aprobada la materia en sí. Para tener aprobada la materia y decir, bueno, no la tengo que ver nunca más, tienen que rendir el examen final. El examen final va a ser teórico, al menos en esta materia, ¿sí? Cada profesor les va a decir cómo los va a evaluar en los exámenes parciales y cómo los va a evaluar en el examen final. Pero en esta materia en particular, los exámenes parciales, ¿sí? Que vamos a tener durante el cuatrimestre, son de práctica y los finales son teóricos. Los exámenes, no se asusten, no tengan miedo, no pasa nada, son exámenes donde se toman ejercicios similares a los que se toman en la práctica. No nos interesa o no me interesa en lo más mínimo que ustedes desaprueben, sino que entiendan lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Sí, más que nada es eso, que ustedes entiendan. Están en una carrera, eligieron una carrera donde no les va a quedar otra que pensar, ¿sí? No queda otra que pensar, entonces no voy a tomar como respuesta válida un no me acuerdo, sino que vamos a tratar de razonar las cosas y entender por qué funcionan como funcionan las cosas. ¿Por qué quiero y me interesa eso? Primero, están en una carrera donde tienen que pensar y aprender a razonar. En la escuela no nos enseñan. Y segundo, si yo puedo razonar las cosas o entender cómo funcionan las cosas, me va a ayudar a aprender y a incorporar mucho mejor las cosas, a incorporar mucho mejor los contenidos, ¿sí? Entonces, un buen ejercicio es ir a tratar de entender de dónde salen las cosas y de dónde vienen las cosas y por qué, ¿sí? El porqué de las cosas. Y sobre todo en la parte de análisis matemático. Nada, es un ejercicio y otro ejercicio sano. Después le voy a colgar un infograma que le llaman, donde me pareció interesante. Si yo puedo bajar un contenido que aprendí,
o que creía haber aprendido, lo puedo bajar a explicárselo a alguien que no entiende del tema, ¿sí? Quiere decir que estoy comprendiendo lo que estoy haciendo, lo que estoy estudiando, y sobre todo ustedes que están en una carrera donde después van a tener un jefe que no siempre, o van a tener que hacer un software para alguien que no siempre entiende de informática y no va a entender si uno le habla en términos nuestros o términos técnicos. Entonces va a tener que hacer el ejercicio de traducir lo técnico a un lenguaje que entienda la persona a la cual le estoy hablando, ya sea mi jefe o un cliente al cual le estoy desarrollando un software. Eh, entonces, nada, es un buen ejercicio tratar de entender de dónde vienen las cosas y tratar de eh, traducir a un lenguaje que otra persona que no es del palo, ¿sí? Entienda de lo que le estoy hablando, ¿sí? Eh, es un buen ejercicio, es un lindo ejercicio y nada, estaría bueno que lo puedan incorporar. En lo que respecta a la materia, les decía, tenemos dos parciales y van a tener recuperatorios, no se asusten, van a tener exámenes recuperatorios. No me interesa que lleguen con dudas a los exámenes, no me interesa en lo más mínimo, al contrario, que lleguen con dudas a los exámenes, no, o sea, no quiero ver en el examen que tenían dudas y que no las preguntaran, ¿sí? Pregunten antes de llegar al examen, no esperen a llegar al examen y desaprobar para darse cuenta que tendrían que haber preguntado, ¿sí? Porque no les sirve a ustedes, porque desaprobaron un examen que tienen que volver a estudiar y volver a rendir y nosotros corregimos más exámenes, o sea, los docentes corregimos más exámenes, entonces no es negocio para ninguno que ustedes no pregunten, ¿sí? Y como les decía, si tienen algún comentario o algo no se entienda, por favor díganos o me dicen, así yo puedo corregir o buscar la manera de explicarlo, ¿sí? O buscar la manera de que lo podamos explicar de manera diferente y que ustedes entiendan. Eh, lo que eso por un lado. Si me dan un segundo, si me dan un segundo, me gustaría ver, ¿sí? Todos saben usar la plataforma, todos saben usar el Moodle, todos pudieron entrar al Moodle. Los escucho en el chat, ¿sí? Eh, si hay algún compañero que tiene dificultades con el tema de las conexiones a internet, por favor le piden que me avisen. O si a alguno se le complica, entiendo que me ha pasado que hay gente que navega por el celular, entonces la, la conexión a veces no es tan buena. Acá dice grabando. Vamos a ver si esto está grabando, si se graban las clases. ¿Se les grabaron las clases o le colgaron la clase en algún lado? Eh, para los que trabajan en el área de la materia, ¿cómo se maneja el sistema? Bueno, la ventaja que tenemos a Ángel o Horacio, no sé cuál de los dos nombres usa, la ventaja que tenemos al trabajar por acá es que la idea es colgarles material, ¿sí? Colgarles el material de lo que vamos haciendo. Mi idea es armar videos explicativos, o sea, la idea general mía es dar clases por este medio. Acá dice grabando, si no se graba o no se guardan en algún lugar, por ahí grabarla las clases para después colgársela en la plataforma. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, mi idea es grabar resolución o explicaciones con respecto a la práctica y resolviendo algunos ejercicios para que a ustedes les quede y colgarlos en YouTube, ¿sí?
y que a ustedes les quede para ir a consultar las veces que quieran y por cosas como mencionan acá, que la conexión, alguno tiene la conexión mala y bueno, si el video está colgado en YouTube, lo puedo ver cuando quiera y cuando tenga una mejor conexión y puedo ir para atrás y para adelante y ver la clase sin ningún problema. Esa es mi idea original. O sea, dar la clase de manera presencial, colgarles videos explicativos, sobre todo de la práctica, videos hechos por mí, de la práctica para que tengan la explicación grabada y que la videoconferencia sea más puntual, o para dar algo de teoría o para hacer consultas sobre la práctica, porque entiendo que las conexiones a veces son bastante malas, pero de todos modos la idea es estas clases presenciales que tengamos de teoría o de práctica, poder grabarlas también y colgárselas en YouTube o de algún lado para que ustedes las puedan descargar o ver cuando, o sea, de manera offline, o sea, no de manera interactiva acá. Eso es por un lado. La idea es colgarles videos de YouTube hechos por mí. Ahora les voy a armar una lista de reproducción con algunos videos que encontré que me parecieron interesantes y que estaban bien explicados por una chica. Eh, Así que se los voy a colgar en la plataforma para que lo tengan y los puedan consultar y que puedan arrancar con la práctica. Más allá de que ahora vamos a hacer una introducción y vamos a ver, eh, vamos a ver la resolución y vamos a ver algunos ejercicios. Sí, eso lo vemos. La realidad, Ángel, es que a mí me pidieron correr, por lo general ahora estaba arrancando a la 1 de la tarde y me pidieron de correrlas a las 11:30. La verdad es que, nada, déjame que consulto a ver cómo queda o consultar en alumnos. La realidad es que yo estaba yendo a la 1, no sé si a la 1 tampoco también te, te resulta complicado, pero pensándolo ahora, lo que puedo hacer si las clases son presenciales y son a las 11:30, ¿por qué no grabarla y colgarla en algún lado? Eh, bueno, 13 horas tal vez. Bueno, nada, lo que podemos hacer es por ahí grabar las clases y colgarlas. Nada, en caso de hacerlas presenciales, hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Grabarlas y colgarlas de algún lado. Eso sería una alternativa para que eh, pueda. Claro, después tienen matemática y creo que la profe quería arrancar antes, no sé cómo es el tema, pero sé que me pidieron arrancar a las 11:30. De todos modos, igual a la 1 de la tarde se les complica a algunos, así que siempre va a estar complicado para los que trabajan. Eh, y más que nada, pues somos, sí, se complica. Pero la alternativa puede ser grabar la clase y que ustedes después la vean y que hagan consultas sobre eso, más allá del material que le dejemos. A ver, todo el material que vemos va a estar colgado en la plataforma, así que nada, podrían ponerse ustedes eh, y nada, y trabajar sobre el material que lo vayamos colgando ahí. La idea de cuánto dura cada clase, vamos a ir viendo, depende de la clase y depende de lo que vayamos a ver. Si logro subirle los videos explicativos o explicados por mí, la idea es que ustedes vayan trabajando con esos videos, porque sería lo mismo que yo voy a hacer en la clase cuando nos conectemos, nada más que ya se lo subí, lo hice yo fuera de línea y lo van a tener ustedes y la idea es interactuar haciendo consultas sobre esos videos que ustedes vayan viendo. Con lo cual va a ser dinámico, la duración de cada clase va a depender de eso. Esta primera, no sé cuánto se extenderá, pero la idea es explicarles ahora, ¿sí? La idea ahora es arrancar con lo que tenemos que ver. La materia sistemas digitales, lo que vamos a ver básicamente es cómo funciona la computadora por dentro. Es decir, bueno,
Está perfecto, todos conocemos y en la escuela nos enseñaron las partes de la computadora y bueno, ahora lo que vamos a ver es, bueno, cómo funciona por dentro. Y para eso tenemos dos materias. Por un lado tenemos sistemas digitales, ¿sí? Y una vez que aprueben sistemas digitales, aprueben los parciales de sistemas digitales, en el van a estar habilitados para, en el segundo cuatrimestre, hacer arquitectura, ¿sí? Estimo y espero que aprueben sistemas digitales, que no se queden con dudas, que pregunten, que resuelvan los ejercicios de la práctica. Si resuelven la práctica van a poder rendir bien el examen, van a poder aprobar y van a poder aprobar la materia, ¿sí? Una vez que aprobaron los parciales van a poder cursar en el segundo cuatrimestre sistemas digitales, ¿sí? Si aprobaron, van a poder cursar arquitectura, ¿sí? Si aprobaron sistemas digitales van a poder cursar arquitectura. Una vez que aprobaron las dos, sistemas digitales y arquitectura, una vez que aprobaron el final de sistemas digitales, van a poder rendir el final de arquitectura. Eso se llama correlatividad, ¿sí? Que era otra de las cosas que les faltaba comentar, ¿sí? Aprobé los parciales, perfecto, puedo hacer la materia correlativa, en este caso arquitectura. Aprobé el final, puedo rendir el final de la materia correlativa, que sería arquitectura. Si tienen alguna duda, después cualquier cosa lo vemos. Con respecto a la materia, se puede dividir en dos partes, ¿sí? La idea es entender cómo funciona la computadora por dentro, más allá de sus partes que ya vieron en la escuela. ¿Cómo funciona por dentro? Tenemos dos materias, una de sistemas digitales, donde nos vamos básicamente a lo que sería lo digital o lo más electrónico posible, si se quiere, de la computadora, y después vamos a tener arquitectura, que en arquitectura vamos a ver, nos vamos a ir un nivel más arriba y la idea es ver ya cómo se comunican y cómo trabajan cada una de las partes de la computadora, ¿sí? Cómo interactúa la CPU, cómo interactúa el procesador con la memoria, con el sistema de entrada-salida, ¿sí? Cómo se ejecuta un programa, cuáles son los pasos, qué partes de la computadora interactúan cuando yo ejecuto un programa. Ese tipo de cosas lo vamos a ver en arquitectura, ¿sí? Acá en sistemas digitales, lo que vamos a ver, yo ahora les voy a compartir una presentación. Yo todo esto que les voy a mostrar ahora se los voy a estar subiendo, ¿sí? Se los voy a estar subiendo a la plataforma. La idea es, cuando yo vea, la idea es contarles un poco por qué vamos a ver lo que vamos a ver en los trabajos prácticos. Vamos a tener 4 trabajos prácticos, ¿sí? Vamos a tener, denme un segundo, vamos a tener 4 trabajos prácticos. En el primer trabajo práctico lo que vamos a tener en realidad es, bueno, yo voy a trabajar con una computadora. ¿Cuáles? Denme un segundo, si no voy a estar con la cabeza en cualquier cosa. Sí. La idea es que ustedes entiendan por qué vamos a ver lo que vamos a ver en la práctica. Es fundamental, de vuelta. Lo que les decía al principio, me interesa que ustedes sepan por qué vemos lo que vemos. Si ustedes entienden por qué vemos lo que vemos, si tiene sentido lo que vemos, es mucho más fácil de entender. Más que resolver ejercicio en papel y hacer ejercicios, no me interesa, o sea, sí me interesa, pero me interesa además que entiendan por qué hacemos los ejercicios que vamos a hacer en la práctica. Porque si no, no tiene ningún sentido que ustedes resuelvan el ejercicio como de manera repetitiva y sin entender el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, vamos a tener 4 prácticas. ¿Sí? Vamos a tener 4 prácticas. La primera práctica lo que vamos a ver es cómo representa los datos en la computadora, ¿sí? Denme un segundo. Quiero mostrarles. ¿Dónde estás?
¿Sí? Nosotros vamos a trabajar sobre esa arquitectura, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, sobre una arquitectura de una computadora, ¿sí?, común y silvestre como la que usamos habitualmente. Llámese una notebook, llámese una PC de escritorio, ¿sí? Con lo cual, ¿por qué vemos lo que vemos en la práctica? Vamos a tener cuatro prácticas, ¿sí? Vamos a tener cuatro prácticas. En la primera práctica lo que vamos a ver es, bueno, cómo representa los datos la computadora, cómo se representan los datos, ¿sí?, dentro de una computadora. Y ahí lo que vamos a ver es, vamos a ver el sistema binario, ¿sí? Todas las computadoras trabajan con el sistema binario, para que lo escucharon nombrar, ceros y unos, es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? El sistema binario y, y, y además del sistema binario vamos a ver, bueno, cómo representan los datos la computadora. Está bien, usa el binario, pero cómo se representa un número positivo o negativo, ¿sí? Cómo se representa un número fraccionario, ya sea positivo o negativo, cómo lo representa la computadora. Y eso es lo que vamos a ver en la práctica uno y la práctica 2. Además, en la práctica 2 vamos a ver, bueno, qué operaciones se pueden hacer con esos binarios. Y ahí es donde quiero ver la arquitectura sobre la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Lamentablemente, les guste o no, sí, vamos a trabajar sobre esta arquitectura que es von Neumann, les guste o no, yo entiendo que no es de las materias más agradables, pero estamos acá gracias a los matemáticos, ¿sí? Después vamos a ver, les voy a compartir una presentación donde habla un poco de la historia de la computadora y van a ver que a lo largo de la historia lo que se repite siempre es que hay intervención de algún matemático. No sé si pudieron ver la película Código Enigma, ¿sí? Pero Código Enigma habla de Código Enigma es una película donde el protagonista principal, si pueden mírenla, hay gente que la vio, sí, donde tenían que descifrar los códigos, ¿sí?, que se enviaban en el medio de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparece un personaje, un matemático que se llama Alan Turing, ¿sí?, que interviene en eso y crea una máquina para descifrar el código de los alemanes. Después mírenla, no voy a decir más nada, mírenla, búsquenla en internet, debe estar en cualquier lado. Código Enigma está muy buena. Y Alan Turing después lo van a ver durante la carrera, al amigo Turing, pero también era un matemático que lo que hizo fue armar una computadora y se dice que es el, el padre junto con von Neumann, ¿sí?, los creadores de las primeras computadoras. Von Neumann en particular se dice que es el padre de la arquitectura de computadoras modernas, ¿sí? Las computadoras modernas, la arquitectura, o sea, la forma en que están, ¿sí?, la estructura con la que está armada y la forma en la que está armada y se comunican, ¿sí?, que sería lo que sería la arquitectura, por dentro es la diseñada por el amigo John von Neumann, un matemático, ¿sí?, que lo que creó fue una arquitectura donde decía que los datos y programas se iban a almacenar en la misma memoria. Los contenidos de memoria se acceden mediante la posición, ejecución secuencial, y la representación de los números iba a ser binaria, ¿sí?, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que miro a la hora de comprar una computadora? Si yo voy a comprar una computadora, ¿qué es lo primero que voy a mirar? Tres partes fundamentales.
voy a mirar qué procesador, ¿sí? ¿Qué procesador? ¿Sí? Fíjense que en la arquitectura von Neumann tenemos tres partes, ¿sí? Tres partes principales. Tengo... A ver, denme un segundo. Sí, voy a tener, por un lado, la CPU. Sí, fíjense que la CPU nosotros estamos habituados, por lo general, le decimos CPU al gabinete, ¿sí? En la materia, la CPU es la unidad central de procesamiento y es el procesador, ¿sí? A ver, fuera de la clase o fuera de la materia le pueden seguir diciendo CPU al gabinete, no me molesta en lo más mínimo, no me interesa, no me voy a poner ahí no tengo injerencia. Pero dentro de la materia, sí, la CPU no es más el gabinete, sino que es el microprocesador, ¿sí? O la unidad central de procesamiento. Tenemos, ¿qué es lo que vamos a mirar a la hora de comprar una computadora? Vamos a mirar qué procesador tenemos, cuánta memoria le ponemos, ¿sí? Cuánta memoria tiene, y a su vez vamos a mirar parte de lo que sería el sistema de entrada-salida, parte de la entrada-salida. ¿A qué me refiero con entrada-salida? Me refiero a disco, qué disco le vamos a poner, disco común, disco de estado sólido, y si vamos a tener GPU o no vamos a tener, sí, GPU, si vamos a tener procesador gráfico o no, ¿sí? Eso es parte del sistema de entrada-salida, más allá del monitor que elijamos, todo ese tipo de cosas, es entrada-salida. Vamos a ver durante la materia y sobre todo en la arquitectura, que lo que no me interesa a mí saber qué dispositivos son de entrada y salida como en la escuela, sino que me interesa saber cómo funcionan las entradas-salidas, cómo trabaja, ¿sí?, los datos o la información de manera interna de esas entradas y salidas. ¿Sí? No me interesa saber que el disco es un dispositivo de salida, que la pantalla es un dispositivo de salida, ¿sí? Que el teclado es un dispositivo de entrada, sino que me interesa saber, bueno, perfecto, cuando yo aprieto una tecla del teclado, ¿qué es lo que sucede de manera interna? ¿Sí? Y después, ¿qué sucede cuando yo quiero mostrar algo en el monitor? ¿Sí? Pero bueno, volviendo a sistemas digitales, nosotros vamos a ver de qué manera, como dijo el amigo von Neumann, de que los números, ¿sí?, la representación de los datos se hace de manera binaria. Vamos a ver que números, para la computadora todo es un binario, ahora somos nosotros los que les damos una interpretación a ese número binario. Con lo cual la computadora solo ve ceros y unos, y después vamos a ver que vamos a tener una referencia a, bueno, una combinación de ceros y unos, que en realidad es un número decimal X, va a tener una referencia a un carácter especial que yo quiera mostrar. La letra A tendrá tendrá un valor, la letra B tendrá otro valor binario, y hace que yo pueda ver, ¿sí?, los caracteres o las cosas de diferentes maneras. Nada, eso por un lado. Eso en la práctica 1 y práctica 2 y parte de la práctica 2. Vamos a ver cómo se representan los datos, cómo represento un número, cómo represento un número entero, positivo o negativo, cómo represento un número fraccionario, un número real, positivo o negativo. ¿Sí? Hasta ahí es lo que vamos a ver en TP1. ¿Por qué? Porque me interesa saber de qué manera se representan los datos dentro de la computadora. Por otro lado, lo que vamos a ver es qué operaciones aritméticas resuelve la computadora y cómo las resuelve. A ver, dijimos, tenemos tres partes. Una de las partes era el procesador que tiene adentro el microprocesador. El microprocesador tiene tres partes fundamentales, ¿sí? Los registros, sí, que los registros no son ni más ni menos que una memoria interna que tiene el procesador, ¿sí? El procesador tiene una memoria interna pequeña y de muy rápido acceso que me permite guardar resultados de operaciones que yo haga. Resultados parciales los puedo guardar, ¿sí?, en la memoria interna del procesador, es decir, en los registros. ¿Qué ventaja tengo de guardar resultados dentro del microprocesador, que no tengo que salir y pasar por la placa madre, ¿sí?, para ir a la memoria principal
a buscar algún dato. ¿Tá? Después tiene otra parte que es la unidad aritmética lógica, ¿sí? La unidad aritmética lógica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la encargada de resolver todas las operaciones aritméticas y todas las operaciones lógicas que nosotros queramos hacer, ¿sí? Entonces, dentro del procesador tenemos una unidad encargada de realizar operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Y por otro lado tenemos la unidad de control. ¿Qué va a ser la unidad de control? ¿Sí? La unidad de control va a ser la encargada de controlar la ejecución, ¿sí?, de los programas. Nosotros vamos a querer ejecutar algo, para lo cual va a tener que ir a buscar información a la memoria principal o algún dato, ¿sí? Y va a ser la encargada de traducirle las instrucciones a la unidad aritmética lógica para que las ejecute. Entonces, la encargada de administrar todo va a ser la unidad de control, y la unidad aritmética lógica va a resolver las operaciones aritméticas y lógicas que se requieran. Bien, entonces dijimos, vamos a ver en el TP1 cómo se representan los datos, y en el TP2 vamos a ver operaciones aritméticas, ¿sí? Cómo se resuelven las operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces, yo tengo el procesador, una unidad aritmética, entonces por ese motivo escribimos aritmética. No es que se nos ocurrió a nosotros, ¿sí? No es que se me ocurrió a mí resolver operaciones aritméticas de suma y resta de binarios, por ejemplo, sino que la idea es que entiendan cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona ahí adentro el procesador. ¿Qué es lo que hace ahí adentro, ¿sí?, el procesador? Para las operaciones aritméticas vamos a ver que interviene la memoria interna del procesador. ¿Por qué? Si todos sabemos que estamos trabajando, ¿sí?, los procesadores actuales, por lo general ya no hay más de 32, trabajan con 64 bits. ¿Sí? ¿Qué pasa si el número que quiero representar no me alcanza? ¿Sí? ¿Qué pasa si el número que quiero, o la suma que yo quiero hacer, ¿sí?, no me alcanza la cantidad de bits necesarios o que tiene el procesador? ¿De qué manera lo indica? ¿De qué manera se le indica al programador? Yo estoy haciendo un programa, ¿sí?, hago la calculadora, hago una cuenta y esa cuenta no la puede representar. ¿De qué manera, ¿sí?, capturo ese problema y si le muestro al usuario y le digo, che, mira, fíjate que no me alcanzan, ¿sí?, esa cantidad de números no me alcanza? ¿Está? Bueno, vamos a ver de qué manera lo indica y vamos a ver qué usa la memoria interna del procesador para indicar ese tipo de cosas. Con lo cual, vamos a ver parte aritmética en el TP2. En el TP3, ¿qué es lo que vamos a ver? La parte de lógica. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ver la parte de lógica? Por dos motivos particulares. Uno, porque el procesador tiene una unidad, ¿sí?, que resuelve operaciones lógicas, que es la unidad aritmética lógica. ¿Sí? A su vez vamos a ver que si bien esto tiene una parte de lógica, vamos a ver que la memoria principal está compuesta por compuertas lógicas. Entonces, vamos a ver cuáles son las operaciones lógicas con las que vamos a trabajar. En este caso, no sé, ustedes tienen álgebra o matemática discreta, ¿sí? Hay operaciones lógicas que se van a repetir. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso mío no me interesa en lo más mínimo torturarlo con operaciones algebraicas, ese tipo de cosas, sino que lo nuestro va a ser mucho más sencillo. Mucho más sencillo y mucho más metódico. Vamos a ver un método para reducir las ecuaciones lógicas. Así que no nos vamos a meter ahí, no se asusten, y no quiero que se la agarren con el profesor de álgebra después. Yo no tengo nada que ver, ¿sí? Así que nada, por ese motivo vamos a ver la parte de lógica. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad lógica dentro del procesador y porque la memoria en el fondo está compuesta por compuertas lógicas, y porque además vamos a ver que todas las operaciones aritméticas, ¿sí?, en el fondo y en la electrónica, ¿sí?, están armados ¿con qué? Con compuertas lógicas. Entonces, vamos a ver que
un sumador binario lo puedo, ¿sí? Lo puedo resolver combinando con puertas lógicas, que en el fondo es lo que va a hacer, ¿sí? La electrónica. ¿Está? Lo vamos a ir viendo durante la cursa. Y por último, la idea es ver algo de Assembler como introducción a arquitectura. ¿Qué es Assembler? Assembler es el lenguaje de más bajo nivel que nosotros tenemos. Cada procesador tiene un conjunto, perdón, tiene un conjunto de instrucciones que entiende. ¿Qué quiere decir? El procesador tiene un listado de instrucciones básicas que son las que entiende. Nosotros cuando programamos en un lenguaje que se llama lenguajes por ahí de alto nivel, porque como Java, Python, no sé qué es lo que van a ver ustedes, si Java, Python, algo de eso, ¿sí? Esos lenguajes, se llaman de alto nivel. ¿Por qué? Porque tienen una forma sencilla de una forma sencilla de escritura, ¿sí? Ciertas operaciones las puedo ir escribiendo, las puedo escribir con sentencias o con instrucciones que son bastante amigables a la hora de la escritura, es decir, se entiende lo que yo estoy haciendo. Cuando trabajemos en Assembler vamos a estar dándole instrucciones directamente al microprocesador. ¿Por qué? Porque vamos a usar el set de instrucciones que entiende el microprocesador, ¿sí? Vamos a usar el set de instrucciones que entiende el microprocesador para darle instrucciones y resolver diferentes operaciones en el lenguaje de más bajo nivel que tiene la computadora. Es decir, que los lenguajes de alto nivel, llámese Java, Python, ¿sí? .NET o lo que sea, esos lenguajes en el fondo, ¿sí? Se terminan convirtiendo en Assembler. Seguramente ustedes han instalado alguna vez un paquete Office y han pagado la licencia como corresponde, o han instalado alguna vez el paquete Office, o han jugado algún juego y han puesto el crack, ¿sí? Bueno, de qué manera encontraron, ¿sí? Los hackers, de qué manera encontraron cómo se generaba la clave? Estudiando qué pasaba con el assembler a bajo nivel. Mientras ejecutaban, ¿sí? Mientras se ejecutaban el programa, lo que hacían era analizar qué pasaba con esas sentencias, con esas instrucciones escritas en Assembler, porque en el fondo se traduce todo en Assembler. Así que por eso es que vamos a ver todo lo que vamos a ver. En cuanto a cómo seguimos ahora, quiero mostrarles una cosita sencilla. No, vamos a arrancar. A ver, denme un segundo. A ver si esto no se va a ver. Después les voy a compartir algo, pero me interesa ver, para que entendamos todo. Les voy a compartir ahora una presentación, también a modo de introducción. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman máquinas multinivel, ¿sí? No, vamos a verlo la semana que viene esto. No, vamos a ver la semana que viene. Quiero que veamos, ¿sí? Quiero que veamos la práctica, ¿sí? Quiero que veamos la práctica, me interesa más eso que
Me interesa más eso, que puedan arrancar con la práctica. ¿Sí? Como les dije, les voy a estar colgando. Por un lado, bueno, ahí le subió Pablo, el profe de Areco, ¿cómo es? Le subió ejercicios de la práctica. Yo le voy a estar subiendo también, y le voy a estar subiendo unos videos que me resultaron interesantes para, para que vayan explicando un poco lo que les voy a explicar ahora, ¿sí? En la primera práctica, como les dije, lo que vamos a ver es cómo se representan los números, ¿sí? Esperen que cambio la presentación, y le pongo la práctica, una ventana, una ventana, una ventana. Sí, lo que tenemos que ver en la primera práctica es, bueno, cómo se representan los datos. Y para eso tenemos que ver el sistema binario, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es el sistema binario. Van a ver que no es demasiado complejo, como les dije. Tienen subido un par de videos ahí, vamos a ver si esto se graba. También les voy a estar subiendo esto. Y también voy a estar grabando algún que otro video yo, con cosas que me interesen. Así tienen la explicación como si fuera una clase mía. Así la tienen y pueden ir para atrás y para adelante y de vuelta para aquellos que tienen mala conexión. Lo pueden ver sin problema. Así que la idea es, bueno, vamos a trabajar con números binarios, empecemos a ver, ¿sí? Empecemos a ver cómo funcionan los números binarios. ¿Sí? Ahora voy a poner el video, a ver si veo el video. ¿Se ve algo o no se ve nada? A ver, voy a escribir y me van a decir si se ve bien. Si no, acerco, creo que tengo todavía, acerco un poco más. No sé por qué veo. Estoy viendo. Capaz que. A ver, denme un segundo. Un segundo. También sí. No, parece que está así. A ver, denme un segundito más. Video. Bueno, si no le cambia la definición, vamos a ver. Está en 360. Vamos a ver cómo se ve. Me dirán ustedes. Esperen que pongo el chat porque si no, no voy a ver lo que me escribe. A ver, vamos a ver. ¿Ven algo ahí? No se ve nada. ¿Ven algo o no? A ver. Voy a acercarme. ¿Ahí se ve mejor? Nada, no, nada, no. A ver. Por momentos sí, pero se pixelea. A ver. Ya, si le pongo mayor definición, esto va a andar como resolución de envío máxima. ¿Qué es esto? Resolución. ¿Ahí se ve algo? No, no se va a ver nada, me parece. A ver. Dame un segundo, vamos a hacer una prueba. Si no, lo que vamos a hacer es. Vamos a ver la parte de teoría que teníamos que ver y me comprometo a subirle estos videos.
¿Se ve algo ahí? No van a ver nada. Se ve, sí, 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 sí. Bueno, bueno, por ahí, si no hay tanto movimiento, creo que sí se ve bien. Eh, ¿De qué manera puedo escribir el 240? Sí, nosotros estamos acostumbrados directamente a escribimos los números, ¿sí? Sí. Deme un segundo. Ahí está. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos. Nosotros estamos acostumbrados a escribir los números de esta manera. Ahora bien, ¿de qué otra manera puedo escribir este 240? Y nos tenemos que vamos a volver a la escuela primaria, ¿sí? Donde vimos que los números se dividían en unidad, decenas, centenas y así. Entonces, ¿de qué manera puedo escribir un número? ¿De qué manera puedo escribir un número? Vamos a hacer así. ¿De qué manera puedo escribir un número decimal de otra manera que no sea esta? Lo puedo escribir como 2 por, ¿sí? 2 por 100 más 4 por 10 más, vamos a poner un 1 acá, 241, ¿sí? Vamos a poner 245 más 5 por 1, ¿sí? ¿Puedo escribir el número de esa manera? Sí, me estoy yendo para abajo. ¿Puedo escribir de esta manera? Sí. Y si yo desgloso esto, ¿de qué manera me quedaría en realidad? Y esto lo puedo ver como 2 por 10 al cuadrado más 4 por 10 a la 1 más 5 por 10 a la 0. ¿Sí? Voy a tratar de escribir lo más grande que pueda, ¿sí? Y voy a hacer todo lo posible para no irme para abajo como me estoy yendo. Entonces, este 245 lo pude escribir como un producto de suma, ¿sí? Donde lo que multiplico son la base elevado a algún exponente. ¿Y de qué depende ese exponente que yo estoy poniendo acá? De la posición, ¿sí? De la posición, ya sea unidad, si la unidad es 0, decenas, centenas, ¿sí? Entonces el exponente depende de la posición. Entonces yo voy a estar multiplicando una base por un exponente, elevado a un exponente, y con eso voy a estar armando un número. En el sistema binario pasa exactamente lo mismo, con la diferencia es que yo acá, en el sistema decimal, el número más chico es el 0, ¿sí? El dígito más chico es el 0 y el dígito más grande es el 9. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, esperen que voy a buscar una cosa. Con la diferencia de que yo acá voy a tener un número del 0 al 9, ¿sí? Acá voy a tener un número del 0 al 9 y acá voy a tener un número del 0 al 9. En el sistema binario, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí voy a tener un número que va a ser o 0 o 1. Y lo que va a cambiar es, si no se ven los colores me dices, ¿sí? Lo que va a cambiar es la base, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajemos en un sistema binario, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que acá. ¿Con qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Voy a borrar o vamos a borrar. ¿Qué pasa si yo quisiera escribir? Si yo quisiera escribir el 245, pero ahora lo quiero escribir en binario, ¿sí? Si ahora lo quiero escribir en binario, ¿cómo voy a hacer para escribirlo en binario? Voy a tener
Sí, nosotros por lo general vamos a trabajar con 8 bits. ¿Por qué con 8 bits? Porque con 8 bits es un número razonable, y para no sé, porque si le doy 16, 20, 32 bits se van a acordar de mí, de mi familia, no me interesa, no va mínimo. Sí, me interesa que entiendan y el número con 8 bits alcanza para que sea razonable. Entonces, ¿yo qué voy a tener? ¿Sí? Voy a tener lo mismo que tenía con el sistema decimal. Voy a tener un número por 2 elevado a la 7. ¿Sí? Espérenme, no me hagamos, ¿no? Sí, quiero escribir el 245. ¿Qué es lo que voy a tener? Algún número, ¿sí? Multiplicado por 2 a la 7 más algún número multiplicado por 2 a la 6. ¿Se ve bien ahí? Algún número, ¿sí? Multiplicado por 2 a la 5 más algún número por 2 a la 4. Me estoy cayendo. Más algún número multiplicado por 2 al cubo, más algún número multiplicado por 2 al cuadrado, más algún número multiplicado por 2 a la 1, más algún número multiplicado por 2 a la 0. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera yo voy a armar el número? ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos en decimal, si yo hago 10 al cuadrado, ya sé qué número es. ¿Sí? Yo sé que 10 al cuadrado, ¿sí? Es 100 y ya estoy acostumbrado a trabajar con estos números. Pero con los binarios no estamos acostumbrados y no estamos acostumbrados a esta base, 2 a la 7. Bueno, 2 a la 7, ¿cuánto es? Primero, acá, ¿qué número voy a poder poner? ¿Sí? Acá voy a poder poner o un 0 o un 1. ¿Sí? O un 0 o un 1. Antes podía poner un número de 0 a 9. Acá tengo, le pongo un 0 o le pongo un 1. ¿Y 2 a la 7 cuánto es? ¿Sí? 2 a la 7 en realidad es 128. 2 a la 6 ¿cuánto es? 64. Ahora vamos a ir del otro lado para que entiendan cómo funciona eso. 2 a la 1 ¿cuánto es? 2 a la 0 ¿cuánto es? Esto me va a dar 1. Es lo mismo que 10 elevado a la 0. 10 a la 0 me va a dar 1. Cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. No me odien matemática. ¿Está? ¿Sí? Matemática. ¿Sí? Entonces, si vamos acá, ¿sí? 2 a la 0 me va a dar 1. 2 a la 1 me va a dar 2. 2 al cuadrado me va a dar 4. ¿Se fijan? Este es el doble del anterior. Este es el doble del anterior. ¿Sí? Este va a ser el doble del anterior, por lo cual este va a ser 8. Este va a ser 16. Este va a ser 32. 64 y 128. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a la hora de armar el número? ¿Qué es lo que vamos a hacer a la hora de armar el número? Lo que vamos a tener en cuenta es este peso que tenemos acá en particular. Hay otra manera que es haciéndolo mediante división. ¿Sí? Está bien, yo se lo voy a subir en el material, no me voy a centrar ahora en esto. ¿Sí? Sepan que lo puedo hacer de esa manera. Ahora, cuando yo le dé un número demasiado grande y tengan que dividir por 2, y dividir por 2, y dividir por 2, y dividir por 2, se van a acordar de mí, de mi familia y de todo. ¿Sí? Nada, ¿cómo funciona originalmente? Dividirlo por 2. ¿Sí? ¿Cómo funciona en la computadora? Dividiendo por 2. Después vamos a ver que la división también se resuelve con operaciones lógicas y se resuelve con compuertas lógicas.
Con lo cual todo se resuelve de manera con puertas lógicas. Este tipo de operaciones es lo mismo. Entonces, si yo quiero armar un número binario, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Me voy a fijar si este peso, ¿sí? Si este valor, si este exponente, lo quiero sumar o no lo quiero sumar. Si yo quiero, ¿sí? Yo voy a tener que hacer, sumar todos estos números para armar al final el 245. Entonces, si yo quiero que este peso sea parte, ¿sí?, de la suma y que me ayude a formar el número, lo que voy a hacer es, si quiero que sea parte, le voy a poner un 1. Si no lo quiero sumar, ¿sí?, le voy a poner un 0. 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, ¿de qué manera voy a trabajar? Si yo quiero armar el 245, el 128 es más chico que el 245, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner, a ver si todo no va a andar. Vamos a ver cómo anda el brazo. Si se ve. ¿Lo ven ahí? Sí, creo que sí. ¿Sí? Le voy a poner un 1. ¿Está? Entonces, si yo quiero sumar ese exponente, lo que voy a hacer es ponerle un 1. Entonces, fíjense, yo quiero armar el 245. Ya sumé el 128. Entonces, lo que voy a hacer es, esto lo hago ahora, lo van a hacer las primeras veces, después lo van a hacer, van a ver que es bastante mecánico y lo van a poder resolver sin problemas. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, si yo quiero que el 128 sea parte de la suma para armar el 245, le voy a poner un 1. Entonces, ahora tengo que al 245, ¿sí?, le voy a restar 128. ¿Por qué le voy a restar 128? Porque ya sumé 128 de este lado. Entonces, lo que quiero ver es qué número me falta armar para el resto de los números. ¿Sí? ¿Cuenta? Del 130, ¿sí?, del 130 al 245 tengo 115. A ver, ¿se acuerdan que le dije? Van a tener que pensar, y estos ejercicios los voy a hacer y voy a hacer estas cuentas y para que ustedes empiecen a razonar, empiecen a trabajar, a poner en funcionamiento. ¿Por qué 130? Porque es más fácil si trabajo con números redondos, ¿sí? Que si hago, bueno, al 228 hay 100 y después tengo que sumar. Entonces, del 130 al 245, ¿sí? Del 130 al 230 tengo 100. Si tengo que llegar al 45 tengo 115. ¿Sí? Pero es del 130, entonces tengo que sumarle los dos que le agregué. Me falta armar el 117. ¿Sí? Si le sumo 100 al 128, me da 228, más 10, 238, más 7, ¿sí? Lo que hice fue ir descomponiendo el número. Tengo que armar el 117, ¿sí? Fíjense que si pongo el 64 es menor que el 117, sí, entonces debería ser parte de la suma para armar el número. Entonces lo que voy a hacer es restarle 64, ¿sí? Del 64 al 100, ¿cuánto hay? Hay 36. Más 10, 46. Más 7, 53. ¿Sí? Entonces lo que me queda armar es el 53. ¿El 32 es más chico? Sí, es más chico. Entonces le voy a poner un 1 y le voy a restar el 32. ¿Cuánto me queda armar? 3 menos 2, 1, 5 menos 3, el 21. ¿Sí?
Fíjense que si yo hago 16 más 4 tengo 20. Entonces, lo que voy a hacer es el 16, el 16 lo voy a poner en 1. Si lo resto el 21 menos 16, me queda 5. ¿Estamos? Entonces, el 8 es más grande que el 5, entonces no lo voy a querer sumar. Si no lo quiero sumar, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner un 0. Ahora, el 4 lo necesito el 4 y el 1 para armar el 5, entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un 1, el 2 no me sirve y tengo el 1. Si se fijan, lo que estoy haciendo es sumo aquellos que les puse un 1. Entonces voy a estar sumando 128 más 64 más 32 más 16, ¿sí? 128 más 64. 128 más 64 más 32, porque tengo un 1 en el 32, en el 16 tengo un 1, en el 8 no lo voy a sumar. Después, en el 4 tengo un 1, y el 2 no lo voy a sumar, y el 1 tengo un 1. Todo esto me va a dar 245. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Poniéndole un 1 al peso que yo quiero sumar para, ¿sí?, para armar el 245. Sí, entonces, perfecto. Ahí escribí el binario. Pero ¿es el número que nosotros escribimos en realidad? No, porque nosotros cuando escribimos el número en decimal que escribimos hoy, ¿qué hicimos? Escribimos 2 por 10 al cuadrado más 4 por 10 a la 1 más 5 por 10 a la 0. ¿Escribimos esto o escribimos en realidad el 245? En realidad escribimos 245 de manera directa. Con el binario pasa exactamente lo mismo. Entonces, borro la vuelta acá. Una vez que hice esto, en realidad el binario del 245, ¿cómo se escribe? 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Se entendió? A la hora de armar el número binario, lo que voy a hacer, ¿sí?, es voy a poner un 1 en los pesos que a mí me interesa, ¿sí?, sumar, o me interesa sumar, no, más que me interesa es, voy a poner un 1 en los que necesito sumar para armar el número final. ¿Se entiende? Yo tengo que armar el 45, voy a poner un 1 en los pesos que yo necesito sumar para armar el número final. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Quedó claro o no, más o menos? Ahora vamos a ver igual otro ejercicio. Vamos a poner otro número y lo vamos a resolver. Vamos a agarrar otro número y vamos a resolverlo y vamos a escribir el número binario. Número binario. ¿Qué pasa si quiero escribir el número 150? Vamos a escribirlo más grande.
¿Sí? ¿Qué pasa si queremos escribir el 150? ¿De qué manera vamos a trabajar? Lo que vamos a hacer es directamente vamos a trabajar con 8 bits. ¿Sí? De vuelta, porque con 8 bits es razonable. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer de una manera mucho más sencilla? En lugar de hacer toda la cuenta, de hacer el número binario por el 2 exponente elevado al exponente más, ¿sí? El otro binario por, ¿sí? Nosotros no hacemos eso cuando trabajamos en decimal, directamente escribimos el número binario. Ahora, ¿de qué manera yo me familiarizo para escribir el número binario? Lo que voy a hacer en realidad, me voy a escribir los pesos de la base por elevado al exponente. Entonces, teníamos el peso 128, teníamos el peso 64, teníamos el 32, teníamos el 16, teníamos el 8, teníamos el 4, teníamos el 2 y teníamos el 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice ahí? Anoté los pesos de cada uno de la base por el exponente. Este es 2 a la 7. ¿Sí? Este es 2 a la 6, este es 2 a la 5, 2 a la 4, 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 a la 1 y 2 a la 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Escribir los pesos. Entonces ahora voy a usar esos pesos para armar el número. Y no tengo que ponerme a escribir por 2 elevado a la... ¿Se entiende? Es mucho más sencillo, mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, si yo quiero armar el número, ¿qué voy a hacer? El 128. ¿Lo tengo que sumar para armar el 150? Y la verdad que sí, porque es menor, ¿sí? Es menor a 128. ¿Qué es lo que voy a hacer? 150 menos 128. ¿Cuánto me da esto? Me va a dar 22. ¿Sí? O sea que el número que tengo que armar, que me queda armar, es el 22. ¿El 64 es más grande que el 22? Sí. Entonces lo voy a poner en 0. No se ve en 4. A ver si el azul se ve. Sí, se ve. 1, 0. El 32 es menor que el 22 y no, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en 0, porque si yo le sumara, le pusieron 1 y lo sumara, en realidad me estaría pasando del número que tengo que representar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 128 en 1, 64 en 1, 32 en 64 en 0, 32 en 0. En el 16 es menor que el 22, sí, la verdad es que es menor, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en el 1 y acá le voy a restar 16. ¿Cuánto me queda? ¿Qué número me queda armar? El 6. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que vamos a hacer? El 8 es más grande que el 6, sí, entonces lo voy a poner en 0. Si tengo que armar el 6, si yo sumo 4 más 2, 4 más 2 sobre el 6 y este 1 no lo necesito. ¿Queda claro? Si yo pongo los pesos es mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más sencillo de armar. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que van a hacer ustedes a la hora de trabajar con la práctica es hacer básicamente esto. Me voy a anotar los pesos, que yo ya sé que son, que tienen cada una de esas posiciones, entonces, para armar el número binario me tengo que fijar. Si el 128 lo tengo que sumar a la hora de el armado del número total, que es el 150, si la respuesta es sí, le pongo un 1, si no, le pongo un 0. ¿Sí? Entonces, si yo ahora sumo todo, sumo este, más este, más este, más este. ¿Sí? Si yo sumo todo, tengo 128 más 16 más 4 más 2. ¿Sí? Tendría que armar el 150. 128 más 2, tengo 130. 16 más 4, tengo 20. 130 más 20.
¿sí? Tengo el 150 que era el número que yo quería representar. ¿Estamos? Eso por el lado de los números binarios, ¿sí? Eso por el lado de los números binarios. Ahora bien, además de los números binarios, lo que vamos a ver son los números hexadecimales. Como vimos los números binarios, el binario dijimos que la base era 2. En los decimales la base era 10, en los hexadecimales la base pasa a ser 16, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son los números hexadecimales. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre esto? Escriban en el chat, por favor. ¿Sí? Si no tienen duda, no escriben nada. Si tienen duda, escriben la duda o consulta que tengan. Vamos a trabajar con hexadecimal. ¿Sí? Hexadecimal, la base ahora pasa a ser 16. Entonces yo voy a tener un número, ¿sí? Un número, vamos a ver aquí, los dígitos en hexadecimal van del 0, 1, ¿sí? Hasta el 9, y después en realidad nosotros si es hexadecimal son en realidad 16 números donde vamos a ir del 0 al 15, pero con la particularidad de que a partir del 10 vamos a empezar a usar letras. ¿Por qué empiezan a usar letras? ¿Por qué usamos letras? Porque en realidad lo que queremos es utilizar un solo dígito y minimizar la cantidad de dígitos que vamos a utilizar. Entonces a partir del 10 tendremos que utilizar los dígitos y el hexadecimal lo que hace es nos evita eso utilizando un solo dígito. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 9 empieza a utilizar letras, donde empieza por la A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Entonces, el hexadecimal va a trabajar de esta manera. Entonces, si yo quiero armar un número en hexadecimal, voy a tener un dígito por 16 al cuadrado más otro dígito por 16 a la 1 más otro dígito por 16 a la 0. Lo cual es bastante más complejo porque ya no trabajamos con dos dígitos, no trabajamos con base 10, que es lo habitual, sino que trabajamos con base 16. Y ya es un problemón a la hora de armar los números. Pero ¿qué ventaja tenemos? Como nosotros trabajamos con los dígitos, ¿sí? Y el dígito es la F, que en realidad este es el 10 en decimal, ¿sí? Si nosotros lo dividimos las columnas así y trabajamos con decimal, ¿sí? Creo que tiene un ejercicio de la práctica para hacer algo así, ¿sí? Si yo trabajo con decimal, ¿sí? Los números decimales son iguales, ¿sí? Estos son iguales que estos, pero en decimal el 10 es la B es el 11, la C es el 12, tengo el 13, tengo el 14 y tengo el 15. Ahora bien, vamos a los binarios, ¿sí? Fíjense, ¿cómo escribo el 10 en binario? Vamos a anotar peso. Vamos a anotar peso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si arrancamos por acá, si arrancamos de atrás, tenemos los pesos. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos, con esto podemos armar el 10, 4 más 2, 6, más 1, 7. El número máximo que podemos representar es el 7.
Entonces, vamos a necesitar un dígito más. Fíjense, si yo pongo 1, 0, 1, 0, yo estoy haciendo 8 más 2, 10, estoy escribiendo el 10. Fíjense, si hago 8 más 2 más 1, estoy escribiendo el 11, ¿sí? 8 y 2, 10 y una 11. ¿Sí? Y con esa cantidad de bits, con esos 4 bits, ¿puedo escribir el 15? Y la verdad es que sí, porque si yo hago 4, 8 y 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Entonces, si yo pusiera 1, 1, 1, 1, estaría escribiendo el 15. ¿A qué voy con esto? Fíjense, vamos a escribir el 10, si lo escribo en binario, voy a tener 1, 0, 1, 0. Y el último dígito sería 1, 1, 1, 1. Fíjense que un carácter en hexadecimal, ¿sí?, son 4 bits en binario, o 4 bits en binario lo puedo representar como un número en hexadecimal. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vamos al ejercicio anterior, a lo que habíamos visto en el anterior, donde teníamos el 245, que era, lo teníamos escrito como 1, 1, 1, era, vamos a escribir de nuevo los pesos porque no lo recuerdo, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. 128 más 64, tengo 192. A ver, esto era así. 1. Tengo 16 más 64, 128 más 32, tengo 160. 160 más 80, 160 más 80 tengo 240, con lo cual tengo 0, 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Qué cuenta dice? 128 más 32 se me complementan, tengo 160. 64 más 16 me da 80. 160 más 80, ¿sí?, me da 240. Con lo cual lo único que me queda sumarle es 4 y 1, que es el 5. Ahora, ¿puedo escribir ese número en hexadecimal? ¿Cómo paso un número binario a hexadecimal? Bueno, en base a esto lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque yo sé que 4 dígitos en hexadecimal corresponden a un dígito en 4 dígitos en binario corresponden a un dígito en hexadecimal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿De qué manera lo vamos a resolver? De la siguiente manera. Yo voy a ir de atrás hacia adelante agrupando vamos con el azul. De atrás hacia adelante voy a ir agrupando, ¿sí? Voy a ir agrupando de a 4. Y a partir de eso voy a armar el número. Voy a armar el número ¿de qué manera? Voy a armar el número, ¿sí? Voy a armar el número como si estos fueran dos números de 8 bits, de 4 bits, ¿sí? Entonces, acá voy a reescribir los pesos. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que tratar como un número de 4 bits. Entonces acá voy a tener 8, 4, 2 y 1. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago el hexadecimal? Fíjense, 8 más 4 más 2 más 1, tengo el 15. ¿Cómo escribir el 15 en hexadecimal? Esto es la letra F. Y fíjense, acá que tengo 4 más 1, 5. ¿Qué número es el decimal? El 245. ¿Qué número es el binario?
este que tenemos acá, ¿sí? El 11110101. ¿Y qué número es el hexadecimal? El F5, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es cómo paso de decimal a binario. Si quiero pasar de binario a decimal es exactamente lo mismo. Tengo el binario, lo único que tengo que hacer es sumar cada uno de los pesos donde tengo un 1 y ahí hago el número decimal, ¿sí? Y si quiero pasarlo, convertirlo a hexadecimal, lo único que tengo que hacer es el binario agruparlo de así, de A4 y tengo el número en hexadecimal, ¿sí? Hasta ahí todo perfecto. ¿Tienen alguna duda, consulta? Escriban en el chat, por favor. ¿Estamos todos bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Sí, entonces mismo. ¿Cómo escribo un número binario? El hexadecimal son 2 bits, son 2 dígitos, no 2 bits. ¿Sí? Eran 2 dígitos porque el número era de 8 bits. Cada 4 bits tengo un dígito en hexadecimal. ¿Me explico? ¿Está? Estamos hablando de cantidad de dígitos. Ahora bien, nosotros trabajamos con 8, ahí trabajamos con 8 bits. Ahora, ¿qué pasa si quiero trabajar con más bits o menos bits? ¿De qué manera sé cuál es el número máximo que puedo representar? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es, si yo tengo que trabajar con, imagínense, con 6 bits. Vamos a trabajar con 6 bits. ¿Sí? Si trabajo con 6 bits, yo sé que voy a tener. Vamos a arrancar de atrás. 2 a la 0, vamos a anotar los pesos. 2 a la 1, 2 al cuadrado, todo al cuadrado. 2 al cubo, ¿sí? 2 a la 4 y 2 a la 5, ¿sí? Son 6 bits. Entonces, si yo quiero, tengo los pesos. Esto era 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Hasta ahí estamos. ¿Cómo sé cuál es el número máximo? El número máximo, ¿de qué manera lo puedo saber? Y lo más lógico que haga es, bueno, el número máximo que puedo escribir es si yo pusiera todos los bits, ¿sí? Todos los bits, cada uno de los bits, en 1. Sería lógico de pensar eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a terminar haciendo? Voy a sumar. Voy a estar sumando 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. ¿Sí? Fíjense, si puedo ir agrupando para simplificar las cuentas. 32 más 8, 40. Más 20, tengo 60. Y esto es el 63. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el número máximo que voy a poder representar es el 63. Y el número mínimo va a ser el 0. Si yo pongo todos estos en 0, voy a representar el 0. ¿Qué quiere decir? Que el rango de números va a ser del 0 al 63. ¿Y qué cantidad máxima de números puedo representar? Ese es el rango. ¿Y la cantidad máxima? ¿Qué cantidad de números represento? Si voy del 0 al 63, tengo 63 más el 0, son 64 números.
Hasta ahí está bárbaro y con esta cantidad de números puedo hacer ese razonamiento. Sí, a ver, no necesariamente. Puedo hacer la cuenta dividiendo, ¿sí? Puedo dividir el número, en lugar de dividirlo por, ¿sí? El 245 lo puedo componer de la manera que dijimos, 2 por 10 al cuadrado y todo eso. Si yo lo divido, ¿sí? Si yo lo voy haciendo, lo voy dividiendo por 10, ¿sí? Voy a llegar a este número, ¿sí? Al número que tengo ahí. Con el binario pasa lo mismo. Si yo agarro el número 245 y lo empiezo a dividir por 2, ¿sí? Con el resto voy armando el número que yo quiero, que yo tengo que escribir en binario. ¿Cómo quedaría en binario? Con el hexadecimal pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Puedo dividir por 16. La realidad es que bastante complicado de hacer, ¿sí? Después lo voy a mostrar, les voy a subir algún video. Es más, los videos que voy a subir tienen hecha la cuenta de dividir por 2. La realidad es que es bastante engorroso y es mucho más simple convertir a binario y después a hexa que hacer la cuenta de dividir por 16. Es por una cuestión de practicidad nada más, ¿sí? En los videos lo van a tener y se los voy a subir para que ustedes vean cómo se resuelve mediante una división, ¿sí? Bien, no se entendió esto último. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo, bueno, ¿qué cantidad de números puedo representar? ¿Qué cantidad de números puedo representar? ¿Y qué rango de números tengo si yo voy a trabajar con 16 bits, con 6 bits? ¿Sí? Entonces, ¿qué cuenta voy a sacar? Bueno, voy a mirar cuál es el número mínimo al 0. ¿Cuál es el número máximo? Bueno, si pongo todos los números en 1, voy a tener el número máximo de 63. Entonces, con eso puedo armar el rango. ¿Y qué cantidad de números puedo representar si trabajo con 6 bits? Y la realidad es que voy a poder representar 64 números, porque tengo 63 más el 0, son 64 números. Hasta ahí está bárbaro. Ahora les digo, bueno, ¿qué cantidad de números puedo representar? ¿Y qué rango puedo representar si estoy trabajando con 32 bits? Y ahí la cuenta esta que yo hago y el análisis que yo hago de manera manual ya se nos va al diablo, porque tengo que poner 32 bits, y no solo eso, sino tengo que sumar los 32 pesos, ¿sí? Que yo tengo arriba, lo cual se torna un poco más engorroso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner este mismo análisis para 8 bits, para así podemos sacar conclusiones. Me voy a ir del otro lado. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con 8 bits, dijimos, tenemos 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Teníamos esos pesos. Entonces, si yo estoy trabajando con 8 bits, ¿sí? Yo trabajo con 8 bits, ¿sí? ¿Cuál es el número máximo que puedo representar? Tengo que poner todos en 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cuando yo sumo, ¿sí? Todo este número me da que es el 255. Quiere decir que el rango va del 0 al 255. ¿Qué cantidad de números son? ¿Qué cantidad de números son? 256 números. 255 más el 0 son 256 números. Ahora, ¿qué conclusión puedo sacar de esto? ¿Se ve ya? ¿Qué conclusión puedo sacar de esto? ¿Qué tienen en común estos dos? ¿Sí?
¿Qué tienen en común estos dos? ¿Y qué relación hay entre el rango y la cantidad, rango y cantidad, y la cantidad de bits? ¿Sí? Si nos fijamos, ¿de qué manera puedo escribir este 264? Este es 64. ¿Sí? Fíjense, si analizamos los pesos, este era, a ver si se ve, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima. ¿Sí? Entonces, fíjense, este 64, ¿de qué manera lo puedo escribir? Y la realidad es que lo puedo escribir como 2 a la sexta, que es 64. Esto es lo mismo que 2 a la sexta. Y fíjense que este 6 es la cantidad de bits que tengo acá. ¿De qué manera puedo escribir el 256 este? ¿De qué manera puedo escribir ese 256? 255. ¿De qué manera puedo escribir este 256? Y la realidad es que si yo me voy al siguiente, ¿sí? Que sería 2 a la 8, este 2 a la 8, ¿qué va a ser? 256. Entonces, el 256 lo puedo escribir como 2 a la 8. Y el 2 a la 8 viene, ¿sí? Es justamente la cantidad de bits que yo tengo. ¿Sí? Fíjense entonces que la cantidad de números que yo puedo representar está ligada a la cantidad de bits que tengo. Entonces, 2 elevado a la cantidad de bits me da la cantidad de números que yo puedo representar. Y con respecto al rango, ¿qué varía? El rango, sí, este en realidad es 2 a la 6 menos 1. ¿Se entiende? Entonces, 2 elevado a la cantidad de bits, ¿sí? Y este 6 es este. Entonces, 2 elevado a la cantidad de bits menos 1. ¿De qué manera puedo generalizar? ¿Sí? El rango va a ir de 0 a 2 a la n menos 1 y la cantidad de números va a ser 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de bits. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que nosotros tenemos una relación entre el rango de números que puedo representar y la cantidad de bits que puedo representar con respecto a el número de bits que yo voy a utilizar, ¿sí? Esa es una de las cosas que le preguntan en la práctica y una de las cosas que tienen que resolver en la práctica. ¿Se entendió? ¿No tienen alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar? Los escucho por el chat, ¿sí? ¿Qué dudas tienen respecto a esto? ¿Quedó claro? Más o menos, sí, no, más o menos. Yo les voy a estar subiendo la práctica y le voy a estar subiendo, esperen que voy a mirar cómo quedó acá, le voy a estar subiendo. Le voy a estar subiendo el cronograma que vamos a seguir en Varadero, ¿sí? El otro profe le subió el cronograma, es decir, bueno, semana a semana, ¿qué es lo que deberíamos estar viendo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Tanto en la práctica y qué es lo que vamos a ver en la teoría. ¿Por qué es importante?
¿Por qué es importante que sigan el cronograma? Porque después vamos a tener una fecha de examen que uno espera que hayan incorporado o hayan resuelto todos los ejercicios para poder resolver el examen. Acá el colegio se terminó, o sea, la escuela se terminó. No les vamos a estar preguntando, a ver, ¿hicieron los ejercicios? ¿No los hicieron? ¿Resolvieron la práctica? ¿No la resolvieron? ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, le vamos a preguntar. ¿Tienen alguna duda? Pero si asumimos que, o sea, se asume que si ustedes no consultan, las cosas se entendieron. Con lo cual, les voy a insistir y los voy a torturar con que consulten, pregunten. Porque después llegamos al examen y nos damos cuenta de que no entendieron el examen porque desaprobaron, porque hicieron cualquier cosa. Así que, por favor, consulten, lleven el contenido al día, aprovechen la cuarentena, que no tienen nada que hacer que estudiar, no tienen otra cosa, sí tienen más cosas para hacer, pueden mirar una serie, una película, lo que sea, si tienen patio, correr en el patio, pero aprovechen la cuarentena para tratar de llevar las materias al día y hacerse un hábito de estudio, tratar de resolver los ejercicios, ese tipo de cosas. De vuelta, yo calculo que el miércoles les voy a estar subiendo, porque está hoy y mañana va a ser caótico. Les voy a estar subiendo el cronograma con lo que deberíamos estar viendo semana a semana. Como primera parte, pueden resolver todo lo que deberían poder resolver todos los ejercicios que comprendan binario y hexadecimal, ¿sí? La semana que viene deberíamos arrancar con números con signo. De todos modos, siempre vamos a hacer un repaso. Les voy a estar subiendo material sobre esto, ¿sí? Material sobre conversión de binario a decimal, de decimal a binario, de binario a hexadecimal, ese tipo de cosas. Les voy a estar subiendo material que ya existe en YouTube. Sí, los ejercicios sí, ahora voy a mirar, creo que varía el orden, alguna otra cosa, pero en general son los mismos ejercicios. Creo que lo único que hizo fue cambiarle el orden y separarlo, porque no está la parte de números con signo en la práctica, esa que vi que subió el otro profe. Pero nada, me tengo que comunicar con él para coordinar eso, pero más allá de eso, esa primera parte que le subió el otro profe, la pueden resolver, ¿sí? Se ponen con eso a tratar de resolverlo. De vuelta, les voy a estar subiendo un par de videos que no son míos, son de otra persona, que son un par de videos de YouTube. Lo que hice fue ponerlos todos en una lista de reproducción y subirlos a lo que sería mi canal de YouTube, y para que ustedes tengan explicaciones, además de la mía, de esto, ¿sí? De vuelta, la idea es poder subir explicaciones mías con respecto a esto, pero mientras tanto pueden ir viendo el otro material. Con lo cual, esta semana tienen para trabajar en la práctica esa que subió el otro profe, resolviendo todas estas cosas. ¿Tienen dudas, consulta? Preguntan en el foro. ¿Tienen una duda o algo? Le sacan una foto a lo que están escribiendo en el papel y la suben al foro y preguntan. ¿Sí? No tengo ningún problema, porque entiendo que este binario es bastante complicado, de ponerlo en palabras, en un texto, en una pregunta en un foro. Entonces por ahí le sacan una foto y arman una foto y hacen una pregunta en el foro, lo cual es válido. Pero por favor pónganse con la práctica. Yo me comprometo ahora a subirles estos videos que tengo ahí armados en la lista de reproducción y acomodar la plataforma, y después me voy a poner a tratar de subir contenido propio armando videos. Les voy a pedir paciencia esta primera semana y después vamos a estar, voy a ponerme a subir más cosas. Por favor, pregunten. De vuelta, si no preguntan, asumo que pudieron resolver la práctica sin problema, ¿sí? Si nadie pregunta, me llamaría la atención, ¿está? Así que bueno, nada, los dejo por hoy, ¿sí? Por hoy vamos a ver esto, la semana que viene vamos a hacer un repaso de esto,
vamos a ver algo más de teoría y vamos a ver por ahí cómo se representan, porque acá son números decimales, enteros decimales, cómo represento números con signo en binario. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o consulta? Si no, los dejo y nos vemos, nos estaríamos viendo la semana que viene. De vuelta, por favor, consulten, 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 pregunten, pregunten, pregunten. ¿Está? Nada, ¿tienen alguna consulta? ¿No? ¿Nos estamos viendo? Nos estamos viendo la semana próxima. ¿Sí? Nos vemos.